buenas tardes, hermanos. Les saludo a ustedes el pastor Luis Flores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora, mis hermanos, les voy a pedir por favor que abran el libro de Apocalipsis en su capítulo 2, del versículo 8 al 11. Lo iremos haciendo poco a poco esto. Pero antes vayamos a analizar sobre Esmirna, sobre dónde estaba esa ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna estaba situada a las orillas del mar Egeo, al norte de Éfeso, y tenía ser fama y cuna de uno de los grandes filósofos de la antigüedad, llamado el poeta griego de la Odisea, Homero. Nada más que este poeta no era amigo de los cristianos, los odiaba a los cristianos, pues prácticamente se le tenía como un hechicero, brujo, adivino, y por eso nunca quiso a los cristianos. Vemos aquí también que él fue el autor de la Odisea y de la Ilíada. Destacó por ser esta fuente, la ciudad, de tener en su natal estado a este Homero. La iglesia sufrió por muchos problemas que tuvo, por el martirio de Policarpo, quien murió en la hoguera, y miles de cristianos fueron sacrificados por este medio, pero Cristo estuvo con ellos. Es por eso que se conoce la iglesia como la iglesia atribulada, y no hay palabras de comprensión, sino de consuelo, o de reprensión más bien, sino de consuelo. Esmirna era una de las ciudades muy magníficas, puede que estaba situada en una bahía muy hermosa. Aquí el Señor, por medio de su siervo Juan, le había dado las palabras a la iglesia de Esmirna en varias promesas, pero le había hablado también de que permaneciera hasta el fin. Y lo dijo no nomás por decirlo. El Señor sabe lo que va a suceder. Esta iglesia es una de las iglesias que va a padecer mucho. Va a padecer tanto esta iglesia que el Señor no va a tener palabras más que de amor, de cariño para esta iglesia. Aquí vemos que el Señor, por medio de su siervo Juan, le habla a la iglesia y le habla de este mismo sufrimiento. Y cuando hablamos de Policarpo, pues Policarpo fue uno de los grandes líderes y siervos de la iglesia. Desgraciadamente un día llegaron los soldados, lo detuvieron y le preguntaron, le dijeron que si creía en Cristo. Dijo, desde luego, 86 años he servido a mi Señor, y cómo ahora le voy a negar, porque le dijeron que lo negara. Y esto pues le molestó mucho a Policarpo, pero también a los demás. Dijeron, niégalo o te mandamos a la hoguera. Como era común y es lógico, él como buen cristiano no se iba a negar, así que fue quemado en la hoguera. Vemos también aquí que muchos cristianos fueron sacrificados. Ahí más o menos se sacrificaron durante 2 centurias a muchísimos cristianos. Mucha gente fue mandada al circo romano, muerta, asesinada por causa del amor a Jesucristo. Sin embargo, fue una iglesia que permaneció fiel. Es por eso que esta iglesia se le conoce como la iglesia atribulada. No hay ninguna palabra de reprensión, como les decía, sino de amor y de consuelo. Esmirna era una ciudad magnífica y estaba situada en una hermosa bahía, como le dije hace un momento. El Señor hablaba por medio de su siervo Juan. Sabemos que el Señor mandó a Juan para que escribiera. ¿Se acuerdan que le dice, escribe al ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia se supone que era Juan. Y le estaba al mismo Juan que estaba escribiendo, ahora le llegaba la carta a él, siendo que él estaba a cargo de la iglesia. Y seguro el Señor utilizó otros medios para mandar las cartas años después. Y entonces aquí vemos que el Señor habló entonces por medio de su siervo Juan, dándoles palabras y varias promesas que haría la iglesia si ésta permanecía fiel. Esmirna, a pesar de todo, permaneció fiel. Y vamos a ver lo primero. Cristo es poderoso. Ustedes dirán, pues ¿cómo puede ser poderoso si es una iglesia que sufre? Sí,
pero no está el poder en la fuerza, sino en la debilidad. Cuando una persona es débil, decía Pablo, es que es fuerte. Entonces nosotros cuando estamos enfermos o tenemos problemas, es cuando somos más fuertes que nunca, porque el Espíritu viene y nos levanta. Y dice aquí en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, primero y el postrero, el que estuvo muerto, vivió, dice esto, nada menos que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí hay una prueba más palpable o más importantísima. Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Casi nada, el resucitado. Y empieza entonces a decirle a la iglesia también, porque así como tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, la pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias y las que dices ser judíos, si no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No se refería precisamente a los hermanos, se refería a cierta gente que se había metido a la iglesia y que se sentía muy por su dinero, quería dominar a la iglesia. Pero siempre Juan permaneció fiel y celoso. O el pastor que estaba aquí, el que le haya tocado ser pastor en ese tiempo, vemos que era gente que prefería todo, pero primero estaba la iglesia. Y por eso dice aquí, pero tú eres rico, pero viéndolo bien dice, eres una sinagoga de Satanás, porque así se había metido esa gente que se decía cristiana y era más mala que el diablo. Por eso aquí el Señor los condena con sus palabras. Vemos que les habla el primero y el último, y también dice, Cristo es la puerta de este mundo mejor, a un mundo mejor y a una tierra mejor, que ha pasado lo peor en una vida que puede aportarnos, por lo tanto nos ofrece el camino de la victoria. Y vemos que desgraciadamente muchos cristianos no pueden alcanzar victoria espiritual, pues su frialdad no les permite alcanzar el triunfo. Viven en la derrota, permanecen siempre en ella, no hay más remedio para ellos que la frialdad espiritual. Por eso el Señor dice así. Pero entonces ahora el Señor empieza a hablar sobre lo que viene sobre esta iglesia, ¿no? Desgraciadamente vive gente que pues se cree que es mucho, pero no es nada. Y van a venir problemas difíciles para la iglesia. Le dice a la iglesia primero, dice, no temas, nada de lo que vas a padecer, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor cuando dijo al principio, yo conozco tus obras, tenía razón el Señor, porque pues la gente aparentemente cree que está viviendo en el confort, en el calor, pero en realidad está frío por dentro. El hombre, para que pueda tener un verdadero, estar lleno del Espíritu, es la única manera para que el hombre viva vivo, fiel y seguidor de Cristo. Veamos lo que dice aquí, en lo segundo. Dice, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí les está prometiendo la corona de la vida. Cierto, hay muchas personas que quieren obtener la corona, pero para tener la corona, primero tenemos que obtener la cruz. Para que tener la corona, la que le pusieron a Cristo. La corona de victoria se gana a través del sufrimiento. Es por eso tan importante que nosotros busquemos a Dios de una manera especial. El Señor nos da promesa a los que permanecen fieles. En el versículo 10 y 11 termina diciendo así, no temas lo que vas a padecer, lo que ya les leí, y dice, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nuestra vida está asegurada.
que tendremos la vida eterna y no vamos a morir jamás. Mucha gente no sabe, cree que al morir se va al cielo, pero ya le hemos dicho, no. Primero tiene que recibir a Cristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados y después es cuando esta persona arregla sus cuentas con Dios. Y se nos dice a nosotros que Él está con nosotros en las tribulaciones y las enfrenta fielmente en la corona de vida. Y usted me puede preguntar, ¿cómo fue posible que estuviera con ellos si vino esta persecución y muchos murieron? Y aquí la palabra dice que estuvo con ellos. Es que nosotros no podemos ver a Cristo. Él es Espíritu, está con nosotros, nos acompaña, Él sufre con nosotros. Un día lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que Él nunca nos abandonó, nunca nos dejó, siempre estuvo con nosotros a pesar de los problemas. Nosotros nos sentimos solos, pero no, el Señor siempre estuvo ahí con nosotros. Por eso nosotros debemos ser fieles y confiados y pensar que el Señor está con nosotros, que nunca nos va a abandonar. Es toda una lección que se aprende de la vida y de todo esto a cabo de ser más espiritual que intelectual. Lo importante que lo que dijo el Señor Jesucristo, dijo, sin mí nada podéis hacer. Y esto es muy cierto. Hay una hermosa ilustración que nos habla y que nos dice precisamente que los griegos hicieron un concurso ahí en el Olimpo para ver quién era el mejor arquitecto o el mejor hombre que podía hacer un círculo a la primera y lo podía hacer tan redondito, tan bien hecho, y se llevaría la corona de premio. Y fueron varios a concursar, pero vemos que al final solamente uno se llevó el premio. Dijeron, qué bien lo hizo. Dice, bueno, es que el chiste no nomás está hacer el círculo, ahora hay que ponerle el punto exactamente en el centro. Y entonces aquí es donde empezó el problema. Muchos trataron de atinarle, pero ¿qué creen? Ninguno pudo poner en el centro. ¿Y saben por qué? Porque solamente Jesucristo es el único que puede hacer esto. Es el único que puede poner el punto en el círculo, porque Él es el dador de la vida y Él es perfecto. Nadie es tan perfecto como Jesucristo, y porque se tenía que hacer sin ningún instrumento, nada más a cálculo. Pero ustedes saben que Jesucristo es el Señor de señores. Vemos también que termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es importante, hermano, que no echemos en saco roto. Aquí vemos que la iglesia de Esmirna, no hay otra iglesia tan atribulada como ella. Ninguna palabra hubo de reprensión, y no solo de amor, hubo consuelo, y se le prometió la corona de la vida, y de seguro el Señor se las dará. A los efesios se les prometió el árbol de la vida, a los de Esmirna la corona de la vida. Sentimos, Esmirna recibió la corona de la vida, ha sobrevivido hoy durante muchos largos años, y las demás ciudades han desaparecido, pero Esmirna está ahí. Ahí está una prueba de que el Señor le dio la corona de la vida, y con eso nos sentimos contentos y felices de ver que la palabra del Señor se cumple. Jesucristo afirma, sé fiel y sé valiente, un verdadero siervo de Dios. El que venciere no sufrirá la muerte segunda, que es la muerte eterna, y al que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hablarles a nuestros amigos y hermanos de Esmirna, la iglesia atribulada. Y así como ella, muchos tendremos que pasar la prueba, pero si la pasamos tendremos la corona de la vida, o sea, la victoria total. Es importante pues entonces que todos nosotros
estemos dispuestos a servir a nuestro Señor y a nuestro Salvador, quien nos creó, que nos sostiene, quien nos mantiene, porque a pesar de la situación tan difícil que vivimos, hasta aquí no nos ha faltado nada. El Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Doy gracias a Dios porque el Señor ha sido con su pueblo, con su iglesia Belén y con todas las iglesias hermanas de todo el mundo. Y yo sé que no las va a abandonar porque somos su pueblo, somos sus siervos. Así es que en el nombre de Cristo doy gracias al Señor. Ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos ustedes, sobre vuestros hijos, sobre todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén. En su gloria.